como es esa sobrecarga de hierro tan importante que tienen estos pacientes. Lo bueno de hablar así es que yo creo que como estáis tan asustados, posiblemente no os durmáis. Seguimos, anemias macrocíticas. Es casi imposible que no haya una pregunta de este tema en el examen. Es casi imposible. No la ha habido el último examen y es rarísimo que haya 2 años sin pregunta de esta. Y no hay nada que quede por preguntar. Son preguntas todas repetidas. Cuando hablamos de macrocitosis, hablamos de volumen elevado. Primer problema, ¿cuál es el origen? ¿Médula ósea grande? Es decir, ¿se forman los precursores grandes en médula ósea o no? Pues bien, la causa más frecuente de macrocitosis es que sean macrocitos megaloblásticos, es decir, por una alteración, por déficit de vitamina B12 o ácido fólico, donde está alterado la síntesis del ADN. Como está alterado la síntesis del ADN, recordar que no tenemos solamente una anemia, podemos tener una pancitopenia, anemia, leucopenia y trombopenia, con esos polimorfonucleares polisegmentados, que es patognomónico de esta enfermedad. No solamente vamos a tener alteración de las células hematopoyéticas, lógicamente, si está alterado el ADN, tenemos alterado todas las células del organismo, pero donde primero se demuestra es aquí y las células del tubo digestivo. Esas son las más frecuentes. Lo han preguntado todo. Segundo grupo, macrocitosis con médula ósea normoblástica. Es decir, la médula ósea no tiene culpa de nada, lo forma normal, pero hay algo externo, que hace que se sobreestimula la formación o la deformación, mejor dicho en este caso, de los hematíes y de lugar a que aumenten de tamaño. Ejemplo, alcoholismo crónico, hipotiroidismo, hepatopatías y, por supuesto, no os olvidéis de los más importantes. La causa más frecuente de macrocitosis no megaloblástica son los síndromes miedoesplágicos. En este caso, no hay alteración de las otras 2 series y no hay los polimorfonucleares polisegmentados. Lo han preguntado todo esto. Fisiología muy rápida de la cobalamina y ácido fólico. La cobalamina nos la comemos con la carne, pescados por la leche, se extiende por el ácido clorhídrico, se une a una proteína R gástrica, se vuelve a extindir por una proteasa pancreática, queda libre, que es lo importante, y se une al factor intrínseco. Y es básico porque tiene que llegar al ilion distal, que es donde se absorbe. Ahí es el lugar de absorción. Ahí se absorbe, se transporta por las transcobalaminas 1, 2 y 3 y a partir de ahí ya veremos cómo se utiliza. Muy importante que los depósitos duran años. Es decir, es difícil que una anemia megaloblástica sea por déficit de vitamina 12 porque tendríamos que estar mucho tiempo sin administrarla. Es difícil, pero puede ocurrir. La forma activa es la metil y la adenosilcobalamina. Nosotros nos comemos una forma inactiva, que es la cianocobalamina. Y ya veremos ahora en qué consiste su función. El fólico es mucho más fácil. Nos lo comemos con las verduras, con los vegetales. Se absorbe en la misma zona, en el mismo sitio donde se absorbe el hierro y los depósitos duran meses. Por tanto, ante una anemia megaloblástica, lo más probable es que sea por un déficit fólico, no por un déficit de vitamina B12. Y acordaros que este cuadro lo tenéis que tener más o menos fotografiado en la cabeza. Vamos a hacer un resumen muy rápido, lo que quiero que recordéis. En esta gran cantidad de reacciones enzimáticas, una cosa muy importante, vitamina B12 aquí en medio, ácido fólico y otras reacciones enzimáticas. Resumen, si falta vitamina B12 o falta ácido fólico, primera consecuencia, tenemos alteración del ADN, ya lo sabíamos. Si falta la vitamina B12 o falta el fólico, cualquiera de las dos que sean deficitarios, como hay una reacción que es triple simultánea, vamos a tener aumentado la homocisteína. Falten cualquiera de los dos, tenemos aumentada la homocisteína porque no se puede transformar en metionina. Pero acordaros que solo la vitamina 12 forma parte de las vías de formación de la mielina. Por tanto, solo cuando hay un déficit de la vitamina B12 aumenta el metilmalónico enzima y tendremos problemas neurológicos. Solamente. El ácido fólico no interviene en la formación de la mielina. Lo han preguntado de todas las formas posibles. Y acordaros además que cuando falla cualquiera de las dos, cuando hay un déficit cualquiera de las dos, y aumenta la homocisteína, la homocisteínuria, lo veremos si llego
a los últimos capítulos de problemas pretrombóticos, la homocistinuria es una causa de riesgo de trombosis independiente como el tabaquismo, anticonceptivos, etc. Causa más frecuente de déficit de cobalamina. Muchas, pero la más frecuente, un problema de absorción porque falte el factor intrínseco, la anemia perniciosa. La anemia perniciosa es un problema de factor intrínseca por autoanticuerpos, anticuerpos contra el factor intrínseco. Hay otros motivos, problemas a nivel de hilo terminal, problemas de sobreinfección bacteriana, tumores como son los linfomas no Hodgkin, pero lo más importante, causa más frecuente, insisto, de déficit de cobalamina, la anemia perniciosa. Causa más frecuente de déficit de fólico, o bien un problema de aporte o un problema de aumento de necesidades. Embarazo, lactancia, tumores, crecimiento, hipertiroidismo, psoriasis. Cualquier situación de alto recambio celular aumenta necesidades, aumenta necesidad de hierro, fólico, etc. Pues es probable que tengamos un déficit de fólico. Y un fármaco, el metotrexato. Cualquiera de los dos que sea deficitario puede provocar un síndrome megaloblástico que consiste en algo provocado por la alteración en la síntesis del ADN. Por tanto, riesgo de pancitopenia y riesgo casi seguro de alteración del tubo digestivo. Atrofia de la mucosa gástrica, glositis atrófica de Hunter y, como está alterado en las células intestinales, malnutrición secundaria. Eso es común a los dos. Exclusivo del déficit de cobalamina, problema neurológico. Acordaros, exclusivo del déficit de cobalamina. Alteración de cordones posteriores y también algo de los laterales. Lo primero que notan los pacientes son las parestesias, es decir, esa sensación de hormigueo en las extremidades inferiores. El primer signo objetivo es el que dejan de notar vibración en las extremidades inferiores. Vamos a tener una marcha atáxica con la marcha atáxica signo de Romberg positivo. Está alterada también la vía piramidal con esa hiperparesia, hiperespasticidad, hiperreflexia con el signo de Babinski positivo y en último caso podemos tener alteraciones mentales que es la encefalopatía de Weil. Cuando ocurre, recordar que el fólico no nos soluciona nada, el fólico no nos arregla ningún problema neurológico y que podemos tener problemas neurológicos de inicio sin que tengamos ni anemia ni siquiera macrocitosis, porque recordar que lo primero que nosotros buscamos es una anemia macrocítica, pero un 20% de los pacientes mantienen el volumen corpuscular medio normal. Es lo raro, pero lo han preguntado. Cuidado con esto. Los polimorfonucleares polisegmentados, esa posible pancitopenia. Y no olvidéis una cosa. Si yo tengo un problema de anemia megaloblástica, como tengo alterado el ADN, las células se rompen antes de tiempo y por eso os explicaba en la segunda vuelta que siempre en los casos clínicos de las anemias megaloblásticas nos dan datos de aumento de hemólisis, como es el aumento de bilirrubina, de la LDH, por eso, porque las células se rompen antes de tiempo porque está alterado el ADN. Ese es el motivo. ¿Cómo se confirma? Pues hoy en día la forma más normal es cuantificar el ácido metilmalónico y la homocisteína. Recordar que los dos aumentan cuando hay déficit de cobalamina o ácido fólico, pero solo el ácido metilmalónico puede estar aumentado cuando hay déficit de la cobalamina. No es necesario habitualmente hacer un estudio de médula ósea. Con estos datos indirectos lo tenemos ya claro. Y el TG-Sealing, recordar que lo que nos hace es aclararnos cuál es la causa de déficit de cobalamina. Es decir, se corregiría en esa segunda fase, el problema se corregiría en la segunda fase del TG-Sealing, que es cuando nosotros administramos el factor intrínseco, como os expliqué ya en la primera vuelta. Tratamiento, dar lo que falta. Si hay déficit de vitamina B12, administrarlo. Si es la causa más frecuente, que es la anemia perniciosa, pues no nos queda más remedio que darlo intramuscular de por vida, porque es un problema de autoanticuerpos. Si es un problema de déficit fólico, normalmente se administran vía oral. Y recordar que no modifica los problemas neurológicos. Y no os olvidéis una de las causas importantes de la última edición de Farreras. Hoy en día, determinar la evolución de los niveles de la homocisteína y del metilmalónico es útil para conocer el efecto del tratamiento. Es una cosa novedosa. Es decir, la homocisteína y el metilmalónico ya no solo se utilizan para confirmar que hay un déficit de ellos, sino ver luego la evolución de esos niveles nos sirve para ver el efecto del tratamiento. Es una cosa un poco diferente, por lo tanto, cuidado con eso.
De la anemia perniciosa no decimos nada que no hayamos dicho, es la causa más frecuente de déficit fólico, pero de vitamina B12, es una enfermedad autoinmune y acordaros que, lo habéis visto en digestivo, como el antro se respeta, hay un descenso de todo, salvo de gastrina que está aumentado. Ya digo que no hay nada nuevo que